se utilizan tres personajes, que es el piadoso, el impío y Dios. Este último punto es lo que nos da, por así decirlo, todo el marco o todo el esquema de cómo debemos ver este mundo. Entonces, el proverbio que leímos, vamos a leer los primeros 5 versículos nuevamente, teniendo en mente esto: el piadoso, el impío y a Dios, y cómo se relacionan entre sí. Proverbios 16. Proverbios 16, del 1 al 5 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aun al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Entonces, si pudieron notar cómo se relacionan estos tres personajes, un piadoso, el impío y Dios. Este esquema de estos 3 puntos es lo que nos ayuda, es lo que nos da una cosmovisión de vida, cómo ver el mundo o cómo Dios quiere presentarnos este mundo. Entonces, la clase de hoy tiene por título El piadoso y el impío en el mundo de Dios. Es la clase de hoy, el piadoso y el impío en el mundo de Dios. Entonces vamos a hablar de lo que el proverbista tiene en mente cuando él empieza a describir o a narrar estos principios. A veces se corre el riesgo de ver los proverbios como meros consejos o como algo probable o una observación particular, cuando realmente todos estos proverbios tienen un trasfondo teológico. Recuerden, no sé si tienen en mente, los escribió en su mayoría Salomón. Salomón es después de David. David es después de Moisés, incluyendo el pacto con Moisés. Es después de Noé, el pacto con el diluvio, con todo lo que sucedió, y es después de Adán. O sea, todo eso el proverbista lo tiene en mente cuando él está escribiendo sobre estos proverbios. Por supuesto, además de que es inspiración de Dios, contiene muchísima riqueza teológica. Entonces, de manera general, los proverbios en conjunto presentan una cosmovisión donde Dios está por encima de la creación, pero también está dentro de su creación, gobernando y dirigiendo y juzgando tanto a justos como impíos. Los proverbios no están desconectados de toda la enseñanza de la Biblia, o sea, forman parte de toda esa enseñanza. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver 2 puntos principales. El primero, 2 clases de personas en este mundo. 2 clases de personas en este mundo. Y el segundo punto, el Dios que está por encima de este mundo. Eso es prácticamente lo que nos envuelve toda esta sección. Entonces, en este estudio, hermanos, vamos a buscar muchos proverbios aleatorios, porque estos son proverbios que son muy explícitos a la hora de encontrar un punto de estudio. Sin embargo, todos los demás proverbios implícitamente asumen parte de esta enseñanza. Entonces, el primer punto, 2 clases de personas en este mundo. Desde que el pecado entró en este mundo, y con ello pues todas las miserias y las consecuencias, también entró la promesa de salvación. Apenas ocurrió el pecado, también hubo una promesa. Y desde ese momento la humanidad se dividió en 2. Los hijos de Dios y los hijos del diablo, o la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es decir, para lo que el proverbista utiliza en este punto, los piadosos y los impíos. Eso tiene todo un trasfondo. O sea, el proverbista no lo está sacando de la nada. Ay, se me ocurre que hay justos y que hay injustos. O se me ocurre que hay piadosos y que hay impíos. No, ya eso se viene conociendo incluso desde el comienzo de la Biblia. Aunque tanto el proverbista como nosotros los cristianos tenemos esta visión de que hay piadosos y hay impíos, estos también, tanto piadosos como impíos, tienen cosas en común. O sea, cosas que los hace, por así decirlo, iguales. O comparten ciertas circunstancias, o tienen cosas en común. Lo primero que vamos a ver es en qué tienen en común, tanto los piadosos como los impíos, que son las 2 clases de personas que están en este mundo, en la creación. Primero, ambos son imagen de Dios. Tanto piadosos como impíos son imagen de Dios.
Entonces, todos los seres humanos están hechos a imagen de Dios y tienen el diseño de Dios en su ser. Tienen la ley moral en su mente. Aunque los impíos la rechazan y se oponen a ella, en muchas ocasiones no pueden evitar. Por lo general, muchos impíos, o la gran mayoría, está en contra de robar. Saben que hay algo malo con abusar de otro ser humano. ¿Sí? Que no lo ven lo mismo que matar un pollo, que matar un animal. Pero sí saben que hay algo distinto con atentar contra otro ser humano. Entonces es lo primero que los proverbios tienen o asumen, que tanto impíos como piadosos son imagen de Dios. Y por ser imagen de Dios, tenemos el mismo deber, que es glorificar a Dios. Obedecer a Dios y glorificarlo. Y es por esa misma razón que en los proverbios se muestran maldiciones y se muestran bendiciones. Maldiciones cuando no hacemos lo que debemos hacer, y bendiciones cuando hacemos lo que realmente fuimos hechos por diseño. Lo segundo que tenemos en común, tanto piadosos como impíos, es que compartimos el mismo mundo y el mismo escenario, por lo general. Tanto piadosos como impíos compartimos este mismo mundo temporal. Es decir, los proverbios hacen referencia a muchos lugares y escenarios. Por ejemplo, hogar, trabajo, eventos importantes, autoridades, tanto justos como injustos, convivimos allí. Por ejemplo, Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 1, dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisión. ¿Sí? Ya está asumiendo que en una misma casa puede haber tanto piadosos como impíos, y que es mucho mejor estar un bocado seco o algo no tan delicioso, pero estando en paz, que mucha comida, pero en un lugar donde hay contienda. Proverbios capítulo 10, versículo 5. Otro ejemplo de cómo los proverbios en general asumen que vivimos tanto piadosos como impíos en un mismo mundo. Proverbios 10, versículo 5 dice: el que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Otra vez, en un lugar, en un cultivo, en un trabajo, puede haber gente que es proactiva, que realmente hace las cosas, y otros que no, que se duermen. Entonces, en muchas ocasiones estos proverbios están dirigidos a personas que conviven en un mismo lugar. En tercer lugar, de lo que tenemos en común, y este es un punto importante, que es que ambos, tanto piadosos como impíos, pasan por las mismas circunstancias terrenales. Sufrimos las mismas cosas en este mundo, tanto piadoso como impío. Este mundo está caído y afectado por el pecado, y tanto justos como injustos sufren las mismas miserias y consecuencias que hay en este mundo. Entonces, ambos pasamos por las mismas circunstancias y las mismas dificultades. Los proverbios hacen referencia en muchas ocasiones o asumen esta idea. Por ejemplo, Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículo 2. Dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Sea cual sea la razón por la que algunos son ricos y otros pobres, este mundo hay gente con mayor posición económica y otros que no. Aquí el proverbio nos está diciendo que los ricos son buenos y los pobres son malos, o que los pobres son más humildes que los ricos, o que los pobres X. Lo que está diciendo es que en este mundo hay ricos y pobres, a ambos los hizo Dios. Entonces, pasamos por las mismas circunstancias. O es decir, un rico puede ser piadoso o puede ser un impío. Igualmente un pobre puede ser piadoso o puede ser un impío. Entonces, cuando leamos estos proverbios, cuando hacen esa clase de afirmaciones, tengamos en cuenta que las diferencias o a lo que apuntan no es algo externo, ni a la condición económica o social, sino al corazón, al carácter. Proverbios 11, versículo 11. Proverbios 11, versículo 11 dice: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada.
En este mundo, igualmente, podemos sufrir las consecuencias de aquellos que tienen poder y cuyas decisiones pueden afectar a otros, tanto a justos como injustos. Y bueno, de hecho lo vivimos normalmente en nuestro propio país. O sea, no es que solo los cristianos estamos sufriendo. Pero aquí entendemos que cuando hay impíos que están en el poder, la ciudad es trastornada. Porque pueden tomar decisiones o malas decisiones. Entonces, estos proverbios, a lo que me refiero es que todos estos proverbios hablan de situaciones porque estas situaciones pasan. Sí, hay incluso proverbios que hablan de cómo el impío no haya gracia con el prójimo. Pero no dice solamente con los cristianos, sino con cualquiera. O sea, este mundo no es los impíos versus los cristianos. O por lo menos no por ahora. Pero no es así. Los impíos abusan o afectan a cristianos y a otros impíos también. Entonces, eso es cosas que tenemos en común tanto con los impíos, tanto piadosos como impíos. Pero también asumen o explican en la gran parte diferencias, sobre todo contrastes radicales. Y como podrán ver, las diferencias no es ni en la parte externa, ni en su condición económica, ni social, ni por raza, ni de dónde es, sino del corazón. Y hay al menos 4 puntos a los que se enfocan estas diferencias, los cuales siempre debemos tener en cuenta. Recuerden que estamos hablando, el primer punto, 2 clases de personas en este mundo, a los que los proverbios hacen referencia. El primero son los contrastes en carácter, en cuanto a cómo es su corazón ante la sabiduría. Recuerden que el tema principal de proverbios es la sabiduría, y las primeras o las más grandes diferencias están en su carácter, es decir, su corazón ante la sabiduría. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, versículo 33. 14, 33. Dice, en el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Ese es un ejemplo de el contraste que hace. En el corazón del prudente reposa la sabiduría. Esa es la principal diferencia. Es decir, que aquí apunta a corazones que son orgullosos, corazones que son humildes. Unos que están dispuestos a buscar lo bueno o que desean lo bueno y otros que desean lo malo. Allí se encuentran las verdaderas diferencias. Uno confía en Dios y otro desprecia o no confía, o confía en sí mismo, que es la diferencia. El segundo punto de contraste entre piadosos e impíos está en cuanto al aprendizaje, es decir, la adquisición de la sabiduría. Proverbios 22. Proverbios 22, versículo 17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Aquí muestra cómo es un verdadero corazón en cuanto a la adquisición de sabiduría. Entonces, Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Así que aquí vemos contrastes en cómo busca o quiere sabiduría. Uno recibe lo bueno y otro busca lo malo o prefiere lo malo. Uno fija sus ojos o pone sus ojos en las cosas buenas y otro en lo malo. Quiere decir que los piadosos, o lo que se describe en general, es cómo es que busca lo que es bueno y sabe lo que es bueno. En especial, cómo aprende. Un verdadero piadoso o alguien inteligente aprende tanto de la revelación general de lo que hay en este mundo, de lo que se puede aprender en este mundo, como también de la revelación especial, de la palabra de Dios, en especial. Precisamente por eso. Entonces, un verdadero piadoso atesora los proverbios, pero los impíos los rechazan. Porque un piadoso inclina su oído y busca realmente las palabras. Así que esa diferencia está en cómo adquiere sabiduría o en dónde busca la sabiduría. El tercer contraste que hay en piadosos e impíos es en cuanto a su pensamiento, ¿sí? Ya vimos lo primero en su corazón, en su carácter,
Lo segundo, en cómo busca la sabiduría o dónde la busca la sabiduría. Y el tercero es en su pensamiento, es decir, su meditación en cuanto a la sabiduría. Proverbios 16, versículo 3. Ya lo habíamos leído, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Allí, este piadoso se muestra que está consciente de Dios, ¿sí? Que no vive como si no existiera, sino que realmente lo toma en cuenta. En cambio, podemos ver Proverbios 21:12. Proverbios 21:12. Fíjese cómo presenta este principio de sabiduría. Considera el justo la casa del impío, cómo los impíos son trastornados por el mal. Una forma de aprender sabiduría es considerar cómo es la vida, cómo les está yendo, ¿sí? Entonces, ese es el contraste, porque el simple o el impío no considera eso. No considera cómo le está yendo al cristiano, cómo le está yendo a los que hacen bien. No lo considera. Así que una de las diferencias más marcadas está en su pensamiento. Cómo medita, cómo razona, y cómo enseña su conciencia con la palabra de Dios. Cuando en este proverbio se habla, considera el justo la casa del impío, está haciendo referencia a que él observa causas, efectos, por qué le sucede eso, por qué no, y enseña su conciencia. Quizás en muchas ocasiones solemos pensar, solemos preocuparnos, solemos considerar muchas cosas, pero muy pocas veces prestamos atención a cómo pensamos o a cómo consideramos las cosas. Si nuestra mente, por lo general, funciona de manera muy simple cuando evaluamos las cosas buenas o malas. Tenemos en nuestra mente guardada un principio o alguna verdad. Esto es bueno. Y constantemente comparamos las cosas que nos suceden en este mundo. Por ejemplo, si nos conseguimos un dinero de alguien que está al lado, y lo primero que uno piensa, me lo puedo llevar. Inmediatamente, como uno piensa es, yo sé que robar es malo. Es porque uno tiene ese estándar. Pero después uno dice, ¿eso que estoy haciendo es robar o no? Eso es aprender a pensar. Muchas veces lo primero que uno hace es llenarse de excusas. Un montón de excusas para hacer las cosas. Hubo alguien que dijo, si tienes que buscar muchas excusas para hacer algo, eso está mal. O por lo menos es muy probable que esté mal. Si tienes que buscar muchas excusas. Nadie se busca una excusa para regalarle algo a su esposa o a su mamá. Es que es mi mamá. Es que claro, es mi mamá. O sea, me cuidó toda la vida. Claro que le tengo que dar. No, simplemente uno lo hace porque sabe que es bueno. Entonces, el último contraste que hace o que se muestra en los proverbios es en cuanto a sus acciones. Es decir, cómo aplica la sabiduría. En cuanto a las acciones con el prójimo, se presenta el mayor y más enfático contraste entre el piadoso y el impío. Es realmente lo que hace, lo que realmente se muestra. Así que cuando veamos los proverbios, observemos lo que describe, las acciones que hace. Por ejemplo, Proverbios 12, versículo 26. Proverbios 12, versículo 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo la acción de un justo, de un piadoso, es de servicio, ayuda a su prójimo. Es decir, muestra tanto en sus palabras, en lo que dice y lo que no dice. Para piadosos, lo que dice un piadoso y lo que calla, lo que no dice. Igualmente para los impíos, lo que los impíos dicen, pero lo que los impíos también callan. Y en cuanto a sus acciones, lo que los piadosos hacen, pero también lo que los piadosos no hacen. Igualmente con los impíos, lo que los impíos hacen y lo que no hacen. Entonces, estos son contrastes muy diferentes. Entonces, viendo estos contrastes fuertes, surge una pregunta que realmente a veces es hasta preocupante cuando uno la pasa muy fuerte. ¿Por qué? Si yo soy cristiano, si yo soy piadoso, si yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y estoy allí, ¿por qué no soy totalmente piadoso? La pregunta, ¿no? O de otra manera, ¿por qué los impíos que no buscan a Dios, que no buscan la palabra de Dios, a veces son más sabios que uno? A veces no parecen tan impíos como lo describen los proverbios.
que dice que es lo peor, buscan la maldad, hacen mal a su prójimo, pero aunque podemos decir, sí he visto impíos que hacen mal, también puedo decir, he visto otros que hacen lo bueno. Entonces, aquí vamos a observar para cada uno. Para el piadoso, vamos a responder a la pregunta, si yo soy cristiano, si yo busco, ¿por qué? ¿Por qué no soy como lo describe estos proverbios? Porque cada vez que leo un proverbio dice, yo no soy así. Es lo más triste, a veces es muy triste leer eso. Ahora, primero, aunque su corazón es regenerado y busca al Señor, todavía en su ser está un remanente de pecado. El viejo Adán, que lo limita, ¿sí? Pero el Espíritu Santo aplica una santificación progresiva que lo mueve a lo bueno. Es decir, que, como le comenté, estos proverbios no te describen a ti directamente, presentan un principio que uno debe seguir o uno debe evitar. Entonces, el corazón del piadoso es influenciado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, hacia lo bueno, pero el remanente de pecado lo jala o lo limita hacia lo malo. Entonces, por ejemplo, Proverbios, versículo 20, es uno de los capítulo 20, versículo 9. Proverbios 20, versículo 9 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Obviamente, aquí está haciendo referencia a un verdadero piadoso, conoce su condición, sabe. Y precisamente, porque es piadoso, sabe qué evitar y qué cosas debe hacer. Ahora, ya sabemos por qué piadoso, no nosotros, que como cristianos no somos totalmente piadosos como lo describimos. Sin embargo, nuestro corazón busca la sabiduría y leemos los proverbios para eso. Ahora, para el impío, ¿por qué tengo un vecino que parece más inteligente que yo, que hace mejor cosas que yo, que soy cristiano, que tengo la Biblia y que lo busco? Bueno, recuerden que tenemos en común tanto piadosos como impíos. En primer lugar, que estamos hechos a imagen de Dios. ¿Sí? Él puso en nosotros una ley natural, una ley moral en nuestra conciencia, pero también Dios, que gobierna este mundo, utiliza una gracia común en este mundo, en sociedades, que retiene la maldad de los malvados. Es decir, el mismo Dios no deja que los impíos sean todo lo malo que pueden ser, porque pueden serlo. Porque no tienen a Dios, no tienen el Espíritu Santo. Sin embargo, aunque ellos rechazan la ley de Dios, no la pueden negar por completo, porque son seres humanos hechos a imagen de Dios. Entonces, en ciertas ocasiones, pueden actuar con sabiduría, porque no pueden negar totalmente lo que son hechos a imagen de Dios. Por ejemplo, Proverbios 17, versículo 28. Que es un pasaje muy interesante. Dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabios. ¿Sí? Y el que cierra sus labios es entendido. Aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Es decir, estas personas o impíos saben cuando hay consecuencias. Pueden aprender. Por supuesto, esto no significa que son piadosos porque hacen algo bueno. Son malos que a veces hacen algo bueno. En cambio, los piadosos deberíamos ser gente que hace o que les gusta hacer las cosas buenas y que a veces hace cosas malas, porque su naturaleza a veces lo limita. Entonces, aquí vemos estas diferencias de los piadosos y los impíos en este mundo, que es el primer punto. Las dos clases de personas en este mundo. Sin embargo, los proverbios asumen o tienen esta visión elevada de Dios. Y es el segundo punto que vamos a ver. El Dios que está por encima de este mundo. El Dios que está por encima de este mundo. No se puede estudiar este libro sin tener en mente que el principio detrás de toda sabiduría es Dios mismo. Está en Dios. No hay sabiduría sin Dios, o no hay verdadera sabiduría sin Dios. Los proverbios presentan a Dios como gobernador, creador y juez sobre este mundo. O en orden, creador, gobernador y juez sobre este mundo. Y los proverbios lo tienen en mente. Si todos los proverbios, cada uno de las frases lo asume. Sin embargo, hay algunos que son más explícitos que otros. Primero, Dios como creador en este mundo y dador de toda sabiduría. ¿Sí? Los proverbios ponen a Dios como el primer y principal ser, el que está por encima de todo y que Él es la fuente de toda sabiduría. Cuando escuchamos la clase de Proverbios capítulo 8, donde habla la sabiduría que está creando todo, ¿sí?
que Dios utilizando sabiduría para crear todo lo que hay, todo lo que existe. Ese es un ejemplo de que toda sabiduría viene de Dios, o sea, principalmente está en Dios. Sin embargo, podemos ver Proverbios 16:4. Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Claro ejemplo, aún el impío para el día malo. No fue que Dios creó algo y se le salió de control. Se me fue, ahora tengo que ver cómo resuelvo. No, aún el impío para el día malo. Proverbios 20, versículo 12. Proverbios 20, versículo 12 dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Es decir, nuestra propia capacidad para ver y oír y aprender, Dios mismo la creó para ello. Sí, eso es lo que tenemos que tener siempre en mente, que Dios es creador. Sí, este es el marco sobre el cual se mueven todos los proverbios. Dios, aunque un proverbio no lo diga directamente, el proverbista lo asume y debemos utilizar esa idea. El segundo punto es Dios como gobernador en este mundo. Dios es quien gobierna por encima de todo. Él es el que establece el curso de los eventos y nadie puede frustrar sus planes. Es decir, saber esto, que Dios está por encima, que es gobernador, nos trae sabiduría. Aquí podemos englobar lo que es la providencia divina, que es Dios llevando a cabo todo lo que ya ha decretado y lo que Él quiere que se lleve. Por ejemplo, Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, versículo 9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Un claro ejemplo de que por más planes que tengamos nosotros, tanto piadosos como impíos, al final se va a hacer lo que Dios dice que se va a hacer. Proverbios 16, 33, versículo 33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Aún las decisiones al azar están gobernadas por Dios. Por último, Proverbios 19, 21. Proverbios capítulo 19, 21. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. O sea, el consejo, la decisión, lo que Él ya ha establecido es lo que permanece. Entonces, Dios como gobernador, es decir, la providencia divina que orquesta todo, que dirige todo, es lo que tenemos que tener en mente cuando vemos toda esta sección de Proverbios. Y Dios como juez, el tercer punto, Dios como juez sobre este mundo y el venidero. Dios es quien ve los corazones y quien recompensa y castiga, es quien bendice y también quien maldice. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículos 32 y 33. Proverbios 3, 32 y 33 dice: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entender que Dios es el juez y el que realmente hace la sentencia nos ayuda a entender por qué los proverbios hacen ciertos juicios, como que al simple le va mal, o al que el de labios impuros termina recibiendo las consecuencias. No son cosas que le sucede porque sí, como habíamos dicho, no es el karma que se está vengando y le está haciendo pagar. Es Dios que está allí supervisando todo, porque Él es el rey y el juez justo, tanto en este mundo como en el venidero. Entonces surge otra pregunta, ya que vimos a Dios en todas estas tres grandes facetas. Si Dios siempre cumple lo que Él promete, lo que Él dice, entonces Dios siempre cumple lo que los proverbios describen en cuanto a las bendiciones y maldiciones. O sea, porque hay cosas terribles, o sea, el piadoso, el que no le sirve a su prójimo recibe consecuencias, pero ¿por qué vemos que hay impíos, que les va bien, que tienen dinero? Entonces, ante esta pregunta, ¿Dios siempre cumple lo que los proverbios describen en cuanto a sus bendiciones y maldiciones? La respuesta es sencilla: sí y no. Sí y no. O sí en un sentido y no en otro sentido.
La realidad es que a menudo podemos dar testimonio de muchas veces vemos que eso que se describe en los proverbios sí le pasa, tanto a gente buena, piadosa, como a gente impía. Pero también podemos ver que no siempre sucede. Que a veces vemos gente que no tiene temor al Señor y le va bien. Y entonces uno dice, pero ¿los proverbios se cumplen o no? O sea, ¿es así o no? Para entender esto, primero evitemos responder de una manera muy general. Es decir, bueno, es probable que suceda. Porque sin saberlo, esa forma de decirlo le atribuye causas a la naturaleza y no a Dios. No, es probable. Desde nuestro punto de vista es probable. Pero desde un punto de vista cristiano no es probable. O sea, no existen esas probabilidades en ese sentido. Entonces, dar una respuesta así, que es probable, es dejar fuera a Dios en esto. Y la respuesta es, tiene que estar Dios. Entonces, para esto es necesario presentar una distinción adecuada. Una distinción entre las acciones que Dios hace en este mundo temporal y terrenal y las acciones que Dios hace en el juicio final. ¿Sí? Las dos cosas las hace Dios. En un sentido, Dios las hace terrenalmente y temporalmente, y en otro sentido las hace en el juicio final, o lo afirma en el juicio final. Lo que determina que ciertas bendiciones y maldiciones se cumplan en este mundo temporal se debe a la providencia divina. Es decir, por el carácter de Dios, sabemos que Dios detesta la injusticia. Dios no dejará inocente al que tome su nombre en vano, por ejemplo, ¿sí? Pero de manera sabia y providencial, Él orquesta o va dirigiendo sus castigos y sus maldiciones. Un claro ejemplo es cuando los egipcios estuvieron esclavos, los israelitas estuvieron esclavos en Egipto por 400 años. ¿Y qué dice Dios de Faraón? Para esto te he levantado. Un impío, idólatra, politeísta hasta que ya se creía hijo de Dios, hijo del Dios Ra, pero le estaba yendo bien, era un faraón. Bueno, Dios le dice, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder. Entonces, en lo que habíamos visto en Proverbios 16:9, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, nos muestra es que al final es Dios quien decide cuándo y cómo castigar. Dios es sabio incluso en eso. A veces no siempre es sabio que castiga todo de una vez, o restringir la maldad, pero Dios sí lo va a hacer. Eso sí es seguro, Dios lo va a hacer. Entonces, pero también, habíamos dicho, ¿no?, que es la providencia de Dios quien sabiamente Dios decide cuándo y cómo castigar. Pero sí se cumplen los proverbios, pero no siempre, o no en el momento que nosotros creemos que se vaya a hacer. También las maldiciones y bendiciones tienen múltiples aspectos en la vida. A veces tenemos la idea de que toda bendición y maldición es económico. Todo, le tiene que ir mal económicamente, o le tiene que ir mal en sus cosas materiales, pero no. Pueden ser materiales como también espirituales, bendiciones y maldiciones espirituales. Pueden ser emocionales como también de salud, o incluso en aspectos de conciencia y tranquilidad. Que a una persona le vaya bien económicamente no significa que la ira de Dios esté sobre esa persona y le esté yendo mal espiritualmente. En ese sentido podemos decir, sí, su camino es para mal. Como dice el proverbio, los impíos, su camino les lleva al mal. Pero le está yendo bien económicamente, sí, pero espiritualmente su camino le está yendo mal. O, lo que es más triste aún, cuando Dios prospera tanto a una persona, le da tanto para alejarlo de una iglesia o para alejarlo de algún cristiano. Lo involucra con amistades tan malas, que le dan dinero, que es una maldición más bien porque lo está alejando del camino. Entonces, en ese sentido, le está yendo mal. Podemos decir, le está yendo, aunque la esté pasando muy bien en este mundo. Entonces, ¿los proverbios se cumplen? Sí y no, en un sentido. Entonces, el segundo punto es las acciones que Dios hace en el juicio final. Ahora bien, Dios sí prometió que al final del mundo juzgaría definitivamente la maldad y bendecirá eternamente a sus santos escogidos. Eso sí es seguro. Así que los proverbios tienen apuntan a estas dos realidades. A juicios, a maldiciones, bendiciones en este mundo, pero también en el venidero. También en el venidero. Entonces, que las acciones de Dios
todas las acciones de Dios están basadas en la justicia retributiva y definitiva al final. Podemos estar seguros de que tales bendiciones y maldiciones para los piadosos e impíos serán aplicadas total y justamente en el día del juicio final, porque Dios así lo ha establecido. ¿Sí? Entonces ya vimos el piadoso y el impío en este mundo, cosas que tenemos en común, cosas que padecemos, pero también grandes diferencias, y el Dios que está por encima de este mundo. Para cerrar un poco toda esta idea, todo este marco, me gustaría, ayúdame allí, presentarles un gráfico. A mí me gustan mucho los gráficos, me encantan los gráficos, todo el tiempo me gusta. Ayúdame a aprender aquí. Ajá, para cerrar toda esta idea, porque quizás fue mucha información, que es el impío, que es los contrastes en el corazón. Entonces, me gustaría darles un gráfico, un resumen general de todas estas ideas que vimos. Vamos a hacer esto. Imagínense un triángulo. Pero no se lo van a imaginar, ahí se ve. Ahora, arriba vamos a poner a Dios, que está por encima de todo. Este es un resumen de todo lo que vimos en forma de un gráfico para que quede más fácil. Imaginemos que ese triángulo tiene una línea en medio, ¿sí? Y esa línea nos demuestra que lo que está por encima es la eternidad y lo que está por debajo es lo temporal. Digamos eso en mente. Esto temporal, o de lo temporal hacia abajo, está la creación, o lo que Dios hizo en todo este mundo. Esta creación, como habíamos dicho, está en pecado, ¿sí? Adán cayó y toda su posteridad en él, así que este mundo convive en pecado. Y se forman estas dos humanidades, por así decirlo, el piadoso y el impío. Entonces, imagínense ese cuadro. Ese es un marco como de cosmovisión en general. Dios, el piadoso y el impío. Lo que habíamos dicho, el impío y el piadoso en el mundo de Dios. Y está dividido por lo eterno, donde está Dios, y lo temporal, donde está la creación. ¿Qué tienen en común el piadoso y el impío? Ambos son imagen de Dios. Son imagen de Dios. ¿Qué más tienen en común? Pasamos por las mismas circunstancias terrenales, en un mundo de pecado, en una creación de pecado, ¿sí? Pero también sostenido por Dios. Así que eso tenemos en común. De parte de Dios, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta de Dios? La soberanía divina. Dios es soberano, que está por encima de esta creación. Y Él ejerce una providencia divina. Esa la puse justo en toda la línea, porque la providencia divina está entre lo eterno y lo temporal. Es lo que lleva a cabo, lo que es este eterno y lo temporal. Así que así se ve Dios, soberano, que gobierna todo en la eternidad y por su providencia gobierna este mundo. Ahora, en cuanto al impío, es la providencia divina lo que hace que en este mundo Dios lo castigue. En este mundo, ¿sí? Y para el piadoso están las bendiciones providenciales. Así que no significa que si uno no está bien económicamente, Dios no lo quiere a uno. O Dios ya lo está rechazando, ¿sí? No, significa que Él providencialmente en este mundo nos da bendiciones. Y como les comenté, bendiciones de todo tipo, espirituales, desde en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también terrenales. No podemos negar que nosotros nos ha ido bien a pesar de esta situación. Siempre hay algún hermano que nos ayuda. Eso es la providencia divina en este mundo de pecado. Entonces, en cuanto a la eternidad, el mismo Dios que castiga al impío también le tiene reservada una muerte eterna en la eternidad. Así que aquí le esté yendo bien no significa que en la eternidad la vaya a pasar igual de bien. Él no se va a llevar su dinero hasta allá para comprar el ticket al cielo, ¿sí? Pero el mismo Dios también, el mismo Dios al piadoso le tiene reservada una vida eterna. Amén. Ese es nuestro descanso. Que aunque aquí, en este mundo, aunque no nos vaya bien, tenemos una esperanza que está arriba. Hermano, este esquema debemos tenerlo en mente cuando analizamos los proverbios. Y cuando lo queremos aplicar a nuestra vida también. Sí, pero ¿por qué hay cosas que pasan que no pasan? Por eso. Hay cosas que están reservadas para la vida eterna. Como conclusión, hermano, ¿para qué nos sirve saber este esquema? O tener en mente este esquema, esta idea de Dios, el piadoso y el impío. Primero nos recuerda que este mundo está dividido en dos. Los que son de Dios y los que están en contra de Dios. No hay neutralidad en este mundo. No hay, yo soy agnóstico. Ni por un lado ni por el otro, no. El que es agnóstico está en contra de Dios, de una vez.
Entonces, o eres de Dios o no eres de Dios. Eso nos ayuda a pensar, ¿a cuál grupo pertenezco entonces? Si los proverbios describen cosas, uno puede decir, yo estoy haciendo eso. ¿Será que yo soy así? ¿O qué refleja mi testimonio normalmente? En segundo lugar, nos pone un modelo perfecto que debemos seguir. Todos estos proverbios, un modelo perfecto que debemos seguir y un modelo pecaminoso que debemos evitar. Teniendo eso en mente, uno se puede preguntar, entonces, ¿qué estoy haciendo para seguir ese camino o ese modelo de sabiduría que se presenta allí? Eso también nos trae un equilibrio en nuestro pensamiento, en cuanto a nuestra evaluación e interpretación de los sucesos que acontecen tanto a justos como a impíos. O sea, ¿cómo reacciono yo cuando yo veo que a un impío le está yendo bien? Si tengo en mente esto, yo puedo decir, le está yendo bien aquí, pero espiritualmente no le está yendo bien. Se nos da un descanso, incluso a nosotros mismos. Si no la estamos pasando bien, y si no salgo de una porque me enfermo y caigo en otra, ¿será que Dios no me quiere? No. Entonces, ¿cómo reacciona mi corazón ante la injusticia? Sabemos que hay un Dios que gobierna todo. O sea, voy a buscar yo, no, voy a cobrársela de una vez, como si no hubiese más nadie, un Dios que está por encima que tiene en cuenta todo esto. Procuro yo hacer lo que es correcto porque eso glorifica a Dios. El piadoso está en línea con Dios. O sea, busca lo que es hacer de Dios. No agradar al impío, sino a Dios. Esto nos recuerda nuestra posición como seres creados a imagen de Dios, que vivimos en un mundo caído, pero gobernado por Dios. Por lo tanto, debemos vivir correctamente para la gloria de Dios. Y si ven esas líneas, ambos apuntan a Dios. Tanto el impío le va a rendir cuentas a Dios. El piadoso también le va a rendir cuentas a Dios. O sea, no se va a escapar. Entonces, mi corazón descansa en la providencia de Dios, que es sabio y justo para castigar y bendecir. O sea, realmente yo estoy consciente de que hay una providencia, de que Dios está gobernando. En último lugar, hermano, nosotros no tenemos derecho a saber todos los planes de Dios. Fíjense esto, Dios no nos tiene que rendir cuentas, yo voy a hacer esto. Sin embargo, Dios, por pura misericordia, nos trae los proverbios para mostrarnos cómo Dios obra. Aunque Dios no tenga el derecho de decirnos qué es lo que Él va a hacer. Sin embargo, nos trae esa idea. Entonces, Dios nos revela sus acciones en forma de proverbios, para que podamos vivir sabiamente. Nos dice, esto no es una ley, esto lo voy a hacer siempre. Es un descanso para nosotros saber que Dios es el que ve nuestros corazones, pero también el corazón de los impíos. Entonces, hermanos, procuremos vivir los proverbios bajo la dirección del único y sabio Dios, que merece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermano.